ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Tengamos una palabra de oración. Padre eterno, en esta noche, Señor, lo alabamos y adoramos su santo nombre. Señor, hoy, Señor, su iglesia, sus hijos se han dado cita para escuchar su palabra y sea usted bendiciéndonos, Dios, santificándonos con su santo espíritu, vivificando a todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Señor, por su misericordia y por sus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tome su asiento. Sí, está bien. ¿Sí se escucha? Ya. Bien, el tema para esta noche, mis hermanos, ¿qué es la iglesia? Ese es el tema para esta noche. ¿Qué es la iglesia? ¿Alguien puede decir qué es la iglesia? Hermana María Bermejo, ¿qué es la iglesia para usted? Un lugar donde nos congregamos. Hermana Marisol, ¿qué es la iglesia para usted? Nosotros. Ya, hermana Elena, allá atrás. ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Iglesia, ¿no? Hay dos realidades, la iglesia y la casa, ¿no? Mire, no hay que confundir lo que es la sinagoga en el contexto del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús, como leemos, estaba la sinagoga, ¿no? Y la iglesia en sí ya aparece en Hechos de los Apóstoles con la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, donde se establece la iglesia. De ahí en adelante los apóstoles comienzan a predicar el evangelio de la salvación, ¿no? Entonces hay dos realidades, la iglesia y la casa, ¿no? La primera es el edificio donde se realiza el culto, ¿no? El templo, el lugar, como Dios me manda. La segunda es la relacionada con jerarquía. ¿Quién manda en la iglesia? ¿No? Ahí dice la iglesia hay una autoridad, ¿no? En tercer lugar tenemos la iglesia, la idea apunta al aspecto confesional. Bueno, donde se confiesa la fe de lo que se cree, ¿no? Se está creyendo, ¿no? ¿Verdad? Se cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Una fe confesional. La tercera es esa idea que apunta a eso, ¿no? Y la cuarta idea es que en realidad lo que se interesa en el sentido bíblico es la de la comunidad de los creyentes o de los santos, los hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo en el Calvario. Sí, número 6. ¿No? Gracias. Bueno, el audio lo estaba arreglando. Bueno, continuamos. Gracias, hermano, por arreglar el audio. Bien, entonces, la iglesia es la comunidad de los santos, de los hijos de Dios, redimidos
ellos fueron exiliados a Babilonia. Entonces ahí donde dice que comenzó la sinagoga, donde ellos se reunían a cantar, a clamar a Dios, a orar, ¿no? Entonces ahí donde comienza la sinagoga, ¿no? Ahí, ¿no? Pero la sinagoga luego cogió su auge, y en la sinagoga se leía la ley mosaica, ¿no? Había alguien que era el jefe de la sinagoga, ¿no? Ahí lo tenemos a Nicodemo, era un doctor de la ley, ¿no? Era experto en la ley, ¿no? Y era el que tenía el poder de la sinagoga. Entonces los fariseos tenían el poder de la sinagoga, ¿no? En el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces vemos aquí en Lucas que él entró en una sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías, y él leyó, luego que haber leído el texto bíblico, entonces lo leyó al ministro, dice, y los ojos de todos ellos en la sinagoga estaban fijos en él, en el verso 20. Se deben entrar a la sinagoga, ¿no? Hermano, eso no es la iglesia, era la sinagoga judía, ¿no? La sinagoga viene ya ¿dónde? En la iglesia viene en Hechos de los Apóstoles. Entonces, pero todavía en Hechos estaba la sinagoga con los apóstoles, ¿no? Mire que Pablo ya en Hechos de los Apóstoles, más adelante, ¿verdad? Pablo llega y predica, y también entra a la sinagoga de ellos, de los judíos, y predica, ¿no? Y predica, incluso ellos se convierten al Señor, porque la sinagoga estaba compuesta por los judíos, pero la iglesia es por los que hemos aceptado a Jesús. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿ah? Nosotros somos la iglesia, no es el edificio o el bonito templo, el bonito santuario. Nosotros somos la iglesia. Amén. Redimidos por la sangre de Cristo en el Calvario. Entonces nosotros somos la iglesia del Señor, los que hemos nacido por el agua y por el Espíritu. Hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, miren, vamos a leer unos textos bíblicos acá. En Lucas 24, 50, los discípulos regresan a Jerusalén al templo. Una vez que Jesús ascendió al cielo, Lucas, el capítulo 24, versos 50 al 53, dice así: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, ¿dónde estaban los discípulos de Jesús? En el templo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la idea que ellos llegaron y se congregaban en un templo, ¿no? Pero el diseño de Dios, ¿cuál es el diseño de Dios para la iglesia? Donde están dos o tres. De ahí surge la iglesia, o ahí comienza, porque ese es el diseño de Dios. Y vamos a leer acá en Mateo, capítulo 18. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Verso 19 y 20. Miren, miremos ahí. Dice Mateo 18, verso 19 y 20.
cuanto a la iglesia. En cuanto a la iglesia, están dos o tres. Miren, qué importante, miren. Dice acá, dice el verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros, dos, hablamos de dos, hablamos de una pareja, de matrimonio, hablamos de dos amigos, dos amigas, dos creyentes, dos cristianos, dos hijos de Dios. Dice dos. De vosotros, dice, se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidiere, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Será un poder de acuerdo aquí, de dos. Y luego dice el verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces, así comienza la iglesia, porque este es el diseño de Dios, del Señor, en cuanto a la iglesia, donde están dos o tres congregados en su nombre. ¿Ah? Bueno, la sinagoga tenía un mínimo de 10 judíos para poder congregarse. La sinagoga. Entonces ellos comenzaban con 10, ¿no? En la sinagoga. Bueno, la sinagoga, los fariseos tenían la autoridad ahí, ¿no? Y los fariseos llegaban a la sinagoga y ocupaban la primera silla de la sinagoga. Ellos ocupaban la primera silla, ¿no? Y los fariseos tenían el control de la sinagoga, el poder de la sinagoga, ¿no? En los tiempos de Jesús, ¿no? Había los dos partidos, ¿no? Los fariseos y los saduceos. Entonces los fariseos tenían el poder de la sinagoga y los saduceos tenían el poder de gobierno, de la aristocracia, o era el partido de la aristocracia en los tiempos de Jesús. O sea, había dos partidos: el partido de los fariseos, que tenían el poder de la sinagoga, y el partido de los saduceos, que eran contrarios a los fariseos, pero ellos tenían el poder del gobierno, de la aristocracia, ¿no? Pero eran opuestos. Los fariseos tenían el poder de la sinagoga y creían en qué? Ellos creían en la resurrección, en la vida eterna. Ellos creían en ángeles. Creían que tenía vida de demonios. Pero los saduceos era todo lo contrario que los fariseos. Ellos ni creían ni en sus sombras. Hay gente que no cree ni en sus sombras, ¿no? Y están dentro de los templos cristianos todavía. ¿Ah? Parecen los saduceos, ¿no? Entonces ellos eran los opuestos, los saduceos eran los opuestos a los fariseos, todos los opuestos, ¿no? Totalmente, eran escépticos, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, hablando de la iglesia, o eclesía, viene del griego eclesía. Dicha palabra está compuesta de un término griego, con K, que significa de fuera, eclesía, que viene del verbo kaleo, que es llamar. De ahí que la iglesia significa llamado de o llamado fuera. Entonces, el Señor nos ha llamado de o llamado fuera. Eso significa iglesia, que está compuesta por estas dos significados griegos, ¿no? De la palabra griega, ¿no? Eclesía, que significa llamado de o llamado fuera. Así, eso significa una palabra que no necesariamente implica segregación, aunque en la vida de la iglesia del primer siglo estaba separación. Llegó a ser una realidad, la segregación, ¿no? Porque la iglesia llegó a ser perseguida en los tiempos de los apóstoles, luego de los discípulos. La iglesia se llamó imperial. Entonces, la iglesia imperial fue perseguida por los emperadores, ¿no? Hubo persecución por los cristianos. Aún, dice Hechos de los Apóstoles, a raíz de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución sobre los cristianos. Pero los cristianos iban predicando
el evangelio por donde ellos iban. Y la mano del Señor Dios sobre ellos, o sea que el Señor lo iba apoyando, lo iba respaldando y se iban operando los milagros y la gente se unía a la predicación, se unía a la iglesia iba creciendo. Aunque la iglesia era perseguida, pero iba creciendo el evangelio. Los creyentes, los discípulos iban en crecimiento, la iglesia iba en crecimiento. Aunque era perseguida, pero ellos seguían predicando el evangelio. Aunque eran perseguidos, segregados, perseguidos, divididos. ¿Sí? ¿No? Fuerte. Cuando en la iglesia imperial, ellos, de la persecución, ellos se reunían en las cuevas, en las catacumbas, en los cementerios, y ahí se reunían ellos, porque eran perseguidos. Y ahí se fortalecía la fe del cristianismo o de la iglesia primitiva. Luego del primer siglo, y luego que vino el Imperio Romano y persiguió a la iglesia. Por eso la llaman también iglesia imperial, porque fue perseguida por los emperadores romanos, ¿no? Ahora bien, mis hermanos, cuando hablamos de la palabra iglesia, bueno, la palabra iglesia la encontramos aquí en el Nuevo Testamento 115 veces. 115 veces encontramos en el Nuevo Testamento la palabra iglesia. Y vamos a leer acá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En Tesalónica había una sinagoga de judíos, pero no era una iglesia, era una sinagoga donde Pablo entró y, como él acostumbraba a predicar, dice ahí, Hechos 17, vamos a ver. Hechos 17, 115. Hechos 17, verso 1. Vamos a leer del 1 al 10, vamos a leer. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Note eso. Pero no dice iglesia, no, es sinagoga. Y la sinagoga era de judíos. Aunque también había otra asamblea. Sí, un ratito. Explico. No era una iglesia, era una sinagoga donde Pablo entró a predicarles como tenía costumbre de anunciar el evangelio. Pero era una sinagoga de judíos. Pero también había la asamblea o una reunión, ¿no? al estilo democrático, ¿no? Pero no era una iglesia, ¿no? Ahí había judíos, sí, ¿verdad? Pero estaban mezclados. Pero aquí había una sinagoga de judíos donde San Pablo entró y les habló a ellos. Mire, verso 2, y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos, y por 3 días de reposo, 3 días de reposo, el día de reposo es equivale al día sábado, 3 días de reposo. Entonces estamos hablando de cuántas, de 3 semanas, casi un mes. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, y muchos de ellos se convirtieron a la predicación de San Pablo o del apóstol Pablo, ¿no? Mire usted, ¿no? Entonces, cuando hablamos de iglesia, hablamos de una comunidad de
cristianos, ¿no? Que no necesariamente están en un templo, digamos, sino que también puede estar en una casa, ¿no? ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿Ah? En una casa, pero dice el Evangelio de Mateo, donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, y el Señor promete estar ahí, ¿no? Ahora, en Hechos de los Apóstoles estaban en el templo, pero también se reunían en las casas, compartían el pan con sencillez en las casas, iban al templo a cantar, a adorar, y luego dice Hechos de los Apóstoles que estaban en las casas compartiendo el pan. Miren, hay cosas que hay que entender de esta manera. Una cosa es estar en el templo, otra cosa es la iglesia en casa, otra cosa es una célula y otra cosa es casa culto. Entonces, hermano pastor, yo quiero que me haga un culto en mi casa. Entonces ese es un culto en una casa, o casa culto. Una célula es para quién? Para los inconversos, ¿no? Una célula donde se reúne la familia, el anfitrión o el hijo de paz, con los invitados. Miren usted. Y ahí comienza, ahí está la iglesia, ya están los cristianos y los amigos, los vecinos, los invitados. Cornelio, que era el centurión de la compañía llamada La Italiana, invitó a Pedro. ¿Y qué hizo Cornelio? Invitó a todos sus amigos, dice, a sus amistades íntimas. Y ahí estaba con toda su familia. ¿Ah? Entonces vemos ahí, y ahí en la casa de Cornelio, ¿qué sucedió? Descendió el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio. Estamos hablando que estaba reunido él con su familia, con Pedro, que estaba limitado y lo de la circuncisión. Y ahí descendió el Espíritu Santo. Estaban en su casa. ¿No? Entonces, ¿se puede celebrar el culto en una casa? Sí. Porque así comenzó la iglesia primitiva, desde el principio. ¿Ah? ¿Se puede tener una iglesia en casa? También se puede tener una iglesia en casa. Filemón era un hombre adinerado, rico, acaudalado, y la Biblia dice que Pablo le manda saludos a Filemón, su amigo, Filemón, y a los que están en tu casa. O sea, él, Filemón, tenía su iglesia, ¿en dónde? En su casa. Vamos a leer en Filemón. Es un solo capítulo. Despegue la página, por favor, y busquemos Filemón. Filemón es la mujer de Tito, y antes de leer. Verso 1, 2 y 3. Miren. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mire, ¿qué hace Pablo? Pablo liga la iglesia con el Padre y con el Señor Jesucristo, con el Hijo. Pablo liga la iglesia de Tesalónica, como lo hace aquí, también lo hace con la iglesia de Tesalónica. O sea, la iglesia está ligada al Padre y al Hijo. ¿No? Miremos Primera de Tesalonicenses ahora. Aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, a Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, miren,
Jesús dijo a un discípulo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús vino a dar a conocer al Padre y vino a hacer la voluntad del Padre, y en esa voluntad usted y yo somos santificados en la muerte de cruz y en su muerte de resurrección. Somos santificados porque Él vino a hacer la voluntad de Dios nuestro Padre celestial. Ahora bien, entonces Pablo identifica a la reunión de creyentes como iglesia, a la reunión de creyentes, de discípulos, la iglesia. No es sinagoga. Recuerden que la sinagoga, el mínimo para tener una sinagoga era de 10 judíos, y la sinagoga era de judíos, y en la sinagoga se reunían para escuchar la ley mosaica. Ellos leían ahí la ley mosaica en el contexto del Antiguo Testamento, la sinagoga. Entonces la sinagoga viene del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús estaba la sinagoga, ¿verdad? Y luego de Hechos de los Apóstoles todavía estaba la sinagoga, aunque había judíos judaizantes que no permitían que los incircuncisos entren a la sinagoga. ¿Y qué decían ellos? Que tenían que circuncidarse. Para formar parte de la sinagoga de los judíos, tenían que circuncidarse. ¿Ah? Ese era el requisito para formar parte de la sinagoga. Aún en los tiempos apostólicos, tiempo de Pablo. Entonces Pablo dice: no, ya no es necesario circuncidarse. Ya no es nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino vale una nueva creación en Cristo Jesús. Lo enseñan los Gálatas, y Pablo le dice a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Cristo somos nueva creación. Entonces Pablo dice: ya no hay que circuncidarse, porque ahora es una nueva creación por la fe en Cristo Jesús, porque es el Espíritu Santo que transforma, regenera y lo hace nueva criatura al hombre. Amén. Amén. Muy bien, seguimos. La iglesia entonces está ligada ¿a quién? Al Padre y al Hijo, y gracias al Padre a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo le dice a Filemón, que es su colaborador, y saluda también a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Entonces en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, entonces se reunían en el templo y ellos compartían el pan en las casas. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Dice acá Hechos capítulo 2, verso 43 al 47, dice así: y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Miren, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A dónde estaba la iglesia reunida? En el templo y en la casa. Se reunían en el templo, y dice ahí, miren, verso 46: perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, miren, mucho oído.
Porque si ya en Hechos 6, ¿qué es la iglesia? ¿No es verdad? Y ahí le dirigen ya a los diáconos en Jerusalén, ¿no? Para que atiendan a las mesas, la diaconía, al servicio de las viudas que estaban desatendidas, ¿no? Pero los apóstoles dijeron: nosotros vamos a perseverar en la oración y en la predicación de la palabra, en el ministerio de la predicación de la palabra. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? Nosotros vamos a perseverar en la oración. ¿Y qué más? Y en el ministerio de la predicación de la palabra. Eso dijeron los apóstoles. De ahí, en Hechos 6, ya la iglesia creció, ¿no es verdad? La iglesia se iba en crecimiento porque el Señor iba añadiendo a los que iban a ser salvos. Y ahí vinieron ya los diáconos. Y los diáconos eran gente que, ¿llena de qué? Llena del poder y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, mis hermanos, miremos acá algo más todavía, ¿no? Cuando hablamos de la asamblea o reunión o del pueblo de Dios, aquí se resalta la idea de la iglesia. Entonces Pablo le llama a la reunión de los cristianos iglesia. La reunión, ya no sinagoga. La sinagoga, te repito, era la reunión de los judíos que comenzó con el exilio a Babilonia. Ahí comenzó, para muchos expertos, y ahí se reunían los judíos de Israel a orar, a cantar, a llorar, y extrañaban su tierra, extrañaban a Jerusalén, ¿no? Eso lo podemos ver en los salmos, ¿verdad? ¿No? Entonces, en la sinagoga, donde entra Pablo en Tesalónica, ¿no? ¿Verdad? Pablo le enseñaba la palabra, le predicaba de Cristo, ¿no? Pero en la sinagoga viene y da paso también a la iglesia, a la reunión de los cristianos o los discípulos en ese tiempo. Porque Pablo le llamó a la reunión de los cristianos o de los discípulos, ¿cómo le llamó Pablo? Iglesia. Iglesia. En Hechos capítulo 15, vamos a leer acá, Hechos 15, verso 2. Dice así: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, verso 3, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿le recibieron quiénes? La iglesia. ¿Ah? La iglesia. La congregación de los discípulos, de los cristianos, ¿no? Iglesia. Entonces, la iglesia es la comunidad de los cristianos. Amén. La reunión de los hijos de Dios. Amén. Que hemos nacido de nuevo por el agua y por el Espíritu. Bien. Vamos a tener algo más todavía, por favor. Aquí, entre la iglesia y la sinagoga, capítulo 17, verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos.
También dice que tenían que cumplir la ley, ¿no? Pero estamos bajo la gracia. Pablo dice a ellos que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. O el régimen antiguo de la ley, se refiere a la ley, sino que ahora estamos bajo el régimen del Espíritu, bajo la gracia. Así Pablo lo enseña a los romanos, ¿no? Ahora bien, mis hermanos, tenemos algo más. Entonces, cuando hablamos de iglesia, Dios Padre y el Señor Jesucristo ya no hay distinción de raza, pues todos los pueblos, naciones y lenguas han sido llamados a la salvación y santificación por el Espíritu Santo. En primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 ahora, dice aquí Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, verso 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os aparté de fornicación. ¿De qué tiene que apartarse? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted se pregunta, siempre se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tiene que hacer? Dice aquí bien, San Pablo dice, pero la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os aparté de fornicación, en dos direcciones, literalmente la fornicación, y la otra fornicación es de ir a adorar a ídolos. Pues esa es una fornicación, de ir a quemar incienso, a poner la vela de santo. Es fornicación espiritual, adorando a los ídolos, ¿no? Tal vez usted lo hacía, pero cuando era ignorante en cuanto a la palabra, no conocía la verdad. La verdad, se ríe, ¿verdad? Tenía su altar. Sí, y siempre era los sábados poner la flor en la iglesia, y una velita, ¿no? La tradición. Porque los abuelitos decían así. Pero ya como usted dice, ya uno, el Señor le toca y empieza a escudriñar la palabra y ya uno ve que no debe. Mire, la iglesia de Tesalónica, los hermanos tesalonicenses, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Ellos eran idólatras paganos. Entonces Pablo dice aquí a la iglesia que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servirles. En el verso 4, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y identificado, pues no nos ha llamado Dios a justicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Señor? Entonces, el que desecha esto no desecha a los hombres, sino que es palabra de Dios. Desecha al Señor mismo. ¿Qué nos ha dado el Señor? Es el Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos? Miremos acá. En Gálatas 3:28, la circuncisión que cuenta es la del corazón, efectuada por Cristo, ¿no? Una nueva creación. Gálatas 3:28 dice que Gálatas capítulo 3 verso 28, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu.
Entonces, mis hermanos, para conformar la sinagoga también era indispensable la presencia de 10 varones judíos. Las mujeres no podían fundar una sinagoga. Las mujeres no lo podían, estaban relegadas. Era el varón, ¿no? Era el hombre, ¿no? Pues las mujeres desempeñaban un rol importante en la iglesia. En muchos casos, como las mujeres, en el caso de Bodia y Sítique, que eran compañeras de Pablo, Priscila, Febe, que fue diaconisa en Cencrea, y otras evidencias que la iglesia de Dios Padre y el Señor Jesucristo superó ampliamente las limitaciones de la raza y del género de la sinagoga. Mire usted, ¿ah? Entonces, cuando hablamos de la sinagoga, ¿qué estamos hablando? Solo de judíos. ¿Solo de qué? De judíos. Era exclusivamente para judíos. ¿Ah? Ahí no podía entrar ningún incircunciso. Para ser parte de esa sinagoga tenía que circuncidarse. ¿Ah? Y mínimo, para comenzar la sinagoga, o fundar la sinagoga, tenía que tener 10 judíos. Miren, ¿ah? Y la mujer no podía fundar la sinagoga, estaba relegada. Pero si vemos nosotros, dentro de la iglesia, la mujer desempeñó un papel muy importante dentro del diaconado, dentro del servicio del evangelio, porque Pablo dice que combatieron juntamente con él. Las mujeres estuvieron sirviendo en el ministerio apostólico de San Pablo. Y ahí las nombres, ¿no? Ebolia, Sítica, estuvieron, ¿no? Y otras mujeres más que estuvieron sirviendo en el ministerio del rol de la iglesia. Y por último, mi hermano, algo más, ¿no? En síntesis se puede decir que la iglesia, mire, la continuación gloriosa del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, aunque mire, la iglesia no está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de un pueblo, del pueblo de Israel. Y la iglesia es, o viene con Jesucristo en el contexto del Nuevo Testamento. La ley, dice Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Si la iglesia vino con Jesús. Amén. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se da la manifestación del Espíritu Santo, donde comienza la iglesia, donde los discípulos, los apóstoles, luego de esa manifestación del Espíritu, que todos fueron llenos del Espíritu, entonces después comenzaron a predicar el Evangelio. Y decía la gente, han llegado a pecados que trastornan el mundo entero. ¿Cómo lo hicieron ellos? A través de la predicación del Evangelio. Trastornaron el mundo antiguo, cambiaron vidas, sanaron enfermos, hasta resucitaron muertos a través de la predicación del Evangelio. Como el Señor les mandó, las instrucciones que les dio el Señor las pusieron por práctica. Amén. Y hoy la iglesia también tiene que continuar con las mismas instrucciones que Jesús le dio a los apóstoles, que estaban en los evangelios. ¿Ah? ¿Qué le dio Jesús a los apóstoles? A sus discípulos, que luego fueron llamados apóstoles, poder y autoridad. Poder, autoridad y potestad sobre todo espíritu y mundo. Y para sanar enfermedades y echar fuera los demonios. ¿Qué le dio a Jesús? Poder y autoridad. Y ese poder y autoridad está para hoy en la iglesia también. Amén. Ahora, ellos tenemos que tomar el poder y llevarlo a la práctica. Vivir la palabra, vivir el Evangelio, predicando el Evangelio con poder y autoridad. Amén. Amén. Pues entonces vamos a orar. Pues Padre Celestial, le damos gracias por su misericordia, por su palabra, que hoy nos ha sido expuesta
hablamos de la iglesia. Señor, en el contexto del Nuevo Testamento, tenemos a la iglesia que comienza, Señor, con sus discípulos. En Hechos de los Apóstoles, Señor, comienza la iglesia en casa. Comienza la iglesia y surge en el templo de Jerusalén. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a continuar llevando la punta y predicando el evangelio de la salvación también. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.